cuerpos más. Aquí están. Ahí está uno. Y aquí está otro. La situación de riesgo de hace una hora culminó en ejecuciones de personas civiles al azar. El señor es una persona de tercera edad y aquí fue ejecutado, ¿sí? A bocajarro, como dice, en la mera garganta le dieron el disparo. Me apena mucho decirle al pueblo que como Congreso les hemos fallado. Oye, qué semana en verdad tan complicada. Es un gusto muy grande nos acompañe en otro programa de Expedientes MN. Y esta semana, pues decíamos, hemos vivido y sufrido hechos que han ido más allá de la violencia habitual, de la que desafortunadamente pues está siendo una costumbre en nuestro país. Fíjese que un comando armado, como ocurrió hace días, hace menos de una semana en Reynosa, Tamaulipas, asesine a sangre fría a inocentes, con todos los tintes, todos, de terrorismo. Es un hecho que va más allá de la razón y que vulnera como nunca el Estado de Derecho de todos los mexicanos. Porque en el discurso del gobierno federal dice que vamos muy bien, que se están disminuyendo los homicidios y otros hechos delictivos, pero la realidad diaria es cruda, lacerante y nos muestra un escenario completamente diferente. ¿Cuál es su opinión? Acompáñenos, esto es Expedientes MN, su servidor, Leonardo Ferrera. Expedientes. En verdad decíamos que qué semana, qué imágenes terroríficas, porque indefensos frente al crimen, decíamos, civiles en Reynosa fueron asesinados por sicarios en las calles. Y todo comenzó cuando un grupo de hombres fuertemente armados apareció el sábado pasado y sembró el terror, asesinando a sangre fría a 15 personas, entre ellas albañiles, enfermeros, estudiantes, familias, quien fuera, civiles inocentes. Las autoridades ejecutaron a 4 presuntos criminales, el saldo al menos 19 muertos. La capacidad de fuego de los cárteles mexicanos cuestiona de nuevo la estrategia prometida por el presidente. Abrazos, no balazos. La soledad, impotencia y muerte en las calles de Reynosa le recuerdan al gobierno federal que el terror de la violencia en México sigue ahí. Jamás se fue. Aquí entra la pregunta que ningún político quiere responder. ¿Se está convirtiendo México, además de un país de narcotraficantes, en un país de terroristas? El crimen organizado y la incapacidad de las autoridades para combatirlo aumentan. Vamos al reportaje de la semana. Reportaje de la semana. Préstale, mijo, cuerno. Para efecto de poder atacar a los grupos delincuenciales hay que atacar la corrupción política. ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Señor Mencho! ¡Pura gente! El sistema judicial mexicano está paralizado para cualquier tipo de causa que involucre actores políticos vinculados a delincuencia organizada. El poder de los cárteles en México y la incapacidad y corrupción del gobierno van en aumento. Esto declaró un informe sobre estrategia de control de estupefacientes, elaborado por el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, enviado el pasado 2 de marzo al Congreso de Estados Unidos. El documento evalúa las acciones de combate al tráfico de drogas y lavado de dinero en más de 50 países. México está reprobado. Con base a su política, abrazo, no balazos, no ha funcionado. Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas 2 de naturaleza supranacional, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. De acuerdo con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, fundado en 1989, opera en más de 50 países, donde distribuye metanfetaminas, marihuana, cocaína, heroína y fentanilo. ¡Ánimo, ánimo, ánimo!
Un saludo a toda la clica, ánimo, ánimo. Pura MZ, viejos. El cártel Jalisco Nueva Generación, antiguo brazo armado del cártel de Sinaloa para combatir a los Zetas, se independizó en 2011 bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera el Mencho, por quien Estados Unidos ofrece $10 millones por su captura. El cártel de Sinaloa está en este momento totalmente fracturado entre el grupo que encabezan los hijos del Chapo y el grupo que encabeza el Mayo Zambada. El cartel de Jalisco se aprovechó y se empoderó por la debilidad de Sinaloa, la debilidad Z y la debilidad de Michoacán. La Unidad de Inteligencia Financiera reveló el crecimiento de otras 8 organizaciones criminales de carácter regional. El cártel de la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac en la Ciudad de México, los Viagra en Michoacán, el cártel del Noreste en Tamaulipas, el cártel independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, entre otros. Otras organizaciones criminales que actualmente se disputan el país son el Cártel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana, los Beltrán Leiva, Cártel Santa Rosa y Fuerzas Antiunión. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 24 estados, el Cártel de Sinaloa en 19, el Cártel del Golfo en 14, los Zeta en 13, el Cártel del Noreste en 5, Guerreros Unidos en 4, la familia michoacana en 3, los Beltrán Leiva en 3, el Cártel Santa Rosa en 3, Unión Tepito en 2, y Fuerzas Antiunión en 2. Quienes no se alineen, los vamos a matar. Somos nosotros el grupo élite del señor H, del comandante 22 al servicio del señor de los gallos. El informe de control de estupefacientes de Estados Unidos señala que en la pandemia del COVID-19, los cárteles en nuestro país han aumentado la producción y tráfico de drogas. En contraste, informa que el gobierno de México disminuyó los decomisos de droga, destruyó menos plantíos de amapola y confiscó menos bienes y dinero. Estamos convencidos de que una de las partes centrales de la transformación de México tiene que ver con dejar las políticas de simulación y generar conductas que permitan hacer cumplir las reglas del Estado Constitucional de Derecho. La estrategia de abrazos, no balazos, fracasó. La seguridad de millones de mexicanos está en medio de la simulación, la violencia y la pobreza. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Oye, comentábamos que en una cacería insólita el fin de semana pasado en Reynosa, decíamos, hombres armados que estarían relacionados con el crimen organizado, atentaron contra civiles, contra ciudadanos inocentes y generando evidentemente un caos, terror y evidenciando la falta de respuesta de las autoridades. Abel Martínez nos tiene la recreación de los hechos, estos son los datos y análisis. Datos y análisis. Leonardo, lo que pasó el sábado allá en Reynosa, en Tamaulipas, sin duda es un parteaguas. Ataque directo de grupos del crimen organizado contra civiles. No se había registrado ni en Reynosa ni en varias regiones del país. Se dio en 3 momentos y vale la pena, bueno, pues recrearlos, como bien destacas, a las 12:30 horas del sábado 19 de junio, de la brecha El Berrendo, un comando de 3 camionetas con sujetos armados, recorre prácticamente 19.6 kilómetros, cruza toda la ciudad de Reynosa, se dirige a una de las zonas de mayor pobreza y también de mayor violencia para sembrar terror y para de alguna forma ejecutar a personas. Ese es un primer momento y cabe destacar que las autoridades pudieron identificar esta salida, este avance de los hombres armados, pero no pudieron evitar que llegaran a su destino y que generaran el terror que ya conocemos. En el segundo momento, bueno, pues ellos llegan a la colonia Almaguer. Es un primer punto donde de alguna manera, bueno, pues asesinan a 7 personas, trabajadores de la construcción, y después van creando poco a poco un triángulo de la tragedia, un triángulo de la masacre. Avanzan hasta la colonia Unidad Obrera, también al azar y de manera indiscriminada asesinan a 2 hombres, después avanzan a Lampacito, otra colonia de Reynosa en esta zona de peligro y de pobreza, y finalmente en El Bienestar asesinan a otras 3 personas. Aquí estamos hablando de 2 mujeres y un hombre. Este es el triángulo de terror que siembra este grupo organizado allá en Reynosa y que de alguna manera nos deja este saldo de 14 personas sin vidas. Una más falleció en el hospital, el día lunes se confirma su deceso y bueno, pues se suman las 15 muertes
en este caso de la masacre allá en Tamaulipas. Y el tercer momento es cuando salen los criminales, se dispersan, huyen por distintas rutas, pero en el puente FAR, en el puente internacional, en el cruce ya con Estados Unidos, hay un encuentro entre los criminales y las autoridades, hay un enfrentamiento, fallece un presunto criminal, otro es detenido y liberan a 2 personas. Son 3 momentos, Leonardo, de terror que se generan el sábado y que no se han dejado de presentar. En las siguientes jornadas vimos mayor violencia. Los cuentos de Pepito. Muchas gracias, Abel, por esta información. Los cuentos de Pepito, oiga, fíjese que cuando los hechos superan la ficción, ahí le va. Cuento número 1. Esta semana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presumió que vamos requete bien en el combate a la inseguridad. ¿Y qué creen? Casi al mismo tiempo, el grupo armado del que estábamos haciendo mención asesina a 15 inocentes en Reynosa, Tamaulipas. Cuento número 2. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, anuncia orgullosa en el Palacio Nacional que bajaron 27.2% los delitos del fuero federal. ¿Y qué creen? La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que en la última década ingresaron a México ilícitamente 2 millones de armas nada más. Fíjense, el 50% de los asesinatos en el mundo son con armas de fuego, donde México ocupa el 7º lugar. Más adelante, Pepito nos contará otros cuentos. Los de casa. Oiga, y una nueva masacre se registró esta misma semana, bueno, varias, pero esta fueron 7 personas asesinadas. Fue el lunes pasado en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato, dentro de un taller de motos. ¿Cómo entender la violencia y las causas en Guanajuato como un termómetro de lo que está ocurriendo en México? Nos enlazamos con nuestro compañero periodista y analista Ignacio Tapia de Mega Noticias Guanajuato. Ignacio, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Acá en Guanajuato, pues los habitantes de este hermoso estado que hace 20 años era de los más tranquilos, hoy es el más violento en el país. Preocupado por todo lo que nos has presentado hace algún momento, sobre todo este tema del narcoterrorismo. Al gobierno o a los gobiernos les cuesta trabajo decirlo a la población, pero desde hace mucho tiempo estamos viviendo esto, el narcoterrorismo. ¿Recuerdas aquella ocasión durante un grito en Morelia, Michoacán, que lanzan bombas precisamente a la población? Es la primera ocasión que se da un ataque a la población civil por parte del crimen organizado. Esto se fue dando hasta llegar a este momento donde en el caso como Reynosa, que se le dispara a la gente, a los inocentes, se sale ya del control de cualquier autoridad federal, estatal o municipal. Y se sale de control, Leo, porque no hay castigo en este país, porque cualquiera puede hacer lo que quiera y no va a prisión. Y no va a prisión porque hay miles de cosas, porque el policía municipal no tiene la capacidad de enfrentar al crimen organizado. Son policías que han sido debilitadas al paso de los años. Ya no hay policías, de hecho en el estado de Guanajuato te platico que hay una gran cantidad de elementos de seguridad pública municipal, estatal, que han renunciado y lamentablemente por miedo, así como te lo platico y seguramente en muchas partes de la República Mexicana. El policía municipal está debilitado en cuanto al apoyo de patrullas, al apoyo de armas de fuego. A un policía le roban una bala o se le pierde y le levantan un acta. Pero si el delincuente puede traer una AK-47, un cuerno de chivo, esos sí están organizados, esos sí están armados. Lamentablemente, Leo, el policía municipal tiene que ver la bala llegando a su cerebro para sacar él su arma y argumentar una legítima defensa, porque simple y sencillamente las leyes pues no le favorecen en un sistema de justicia oral penal garantista, que lo que busca es meter a prisión a los menos y liberar a los más. Con un gobierno federal que cada vez más son abrazos, apapachos y más mentiras, que le dice al pueblo, este presidente, que disminuye la violencia cuando en Guanajuato estamos viendo incremento notable. Y te dice que va a enviar elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de las Fuerzas Especiales. ¿Y de qué sirve?
¿De qué sirve si no ha disminuido la inseguridad en Guanajuato como el primer estado con mayor número de ejecuciones, el primer estado con mayor número de elementos de policías asesinados en el país, el estado número 1 en carpetas por consumo de droga? Es increíble. Hay quienes dicen que en esta ciudad de León, Guanajuato, nomás en León, Guanajuato, se consumen $600 millones al año en droga. Lamentablemente cada vez más es esta droga dura, cristal, que está acabando con nuestros jóvenes. De la mano no hay centros de rehabilitación. Son anexos donde van los delincuentes a descansar. Son lugares donde no están certificados ni por la Secretaría de Salud ni por nadie más. No hay una política transversal que tú digas voy a atender al adicto, porque es un enfermo al final del día, junto con la familia. Voy a reintegrarlo a la sociedad como persona productiva. No existe. Se han olvidado las autoridades locales, estatales y federales precisamente de eso. Ya va a haber droga, Leo, mientras exista quien la consuma, habrá quien la distribuya. Lamentablemente se extiende esto, era de las ciudades. En los 60 la droga era de los juniors, después pasó a ser de la población general. Hoy vemos consumo de droga en las comunidades rurales. Y te lo digo esto porque Guanajuato es de los principales estados exportadores de mano de obra a Estados Unidos. El crimen organizado sabe que para diciembre, que llegan los paisanos, hay que vender droga en el lugar. Y saben también que hay dinero y saben que hay impunidad. Ese es un tema complicado, pero ¿sabes qué es lo peor? La partidización de la seguridad. Pues sí, esto en verdad daña a cualquiera. Así es. E incluso quien lo está diciendo, simple y sencillamente, pues no sabe el daño que se está haciendo a sí mismo. Así es, porque el día de mañana, en un enfrentamiento a balazos entre grupos delictivos, si se encuentra tu hijo, mi hijo, cualquier ciudadano honesto le va a tocar una bala. Ah, pero eso sí, lo agarran de bandera y empiezan a partidizar. Y lo peor que en esta partidización no hay recursos. Te decía hace algún momento, los gobiernos locales, se acabó el Fortaseg o el Subsemum. ¿Por qué? Porque el gobierno federal dice que no es necesario. No, bueno, el presidente que siga saludando a la mamá del Chapo Guzmán y que siga diciendo después de los procesos electorales que se portaron bien los mañosos, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje está mandando Nacho, pues precisamente en verdad que a la sociedad y a la autoridad? Es lacerante lo que nos comentas y pues finalmente es un reflejo, Guanajuato, pues de todo lo que está sucediendo en México, en unos lugares más, en otros lugares menos, pero seguiremos muy atentos de lo que ocurre en este bello estado, que a pesar de la violencia, pues sigue siendo muy bonito. Vamos a estar muy atentos y te agradecemos mucho tus palabras, Nacho. Sí, Leo, y también esto es compartido, es el gobierno federal, el estatal y el municipal. La coordinación entre los 3 niveles de gobierno es una utopía, es una fantasía, no existe. No podemos hablar de una estrategia cuando en Guanajuato se intenta detener a los delincuentes, llevarlos a prisión, pero tenemos fuerzas especiales y el ejército que los ven pasar y les saludan y abrazos, no balazos. ¿Dónde está una estrategia? No hay, no existe. Es decir, nos quieren seguir viendo la cara, como tú decías hace algún minuto, como pinochos, ¿no? Pues así es, te agradecemos mucho tus palabras, Nacho. Un abrazo fuerte. Gracias, Leo. Gracias. Vamos rápido a un corte, esto es Expedientes. Regresamos rapidísimo. Para su opinión. Con peras y manzanas. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el Estado, están sometidas a leyes que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Para la ONU, el concepto Estado de Derecho establece el propósito de crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Estado y Derecho, binomio necesario para el buen funcionamiento en cualquier sociedad.
En un auténtico Estado de Derecho, todas las decisiones que se toman desde el Estado están regidas por la ley y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Expedientes MN, su servidor, Leonardo Ferrera. Agradecemos nuevamente que esté con nosotros a Víctor Hernández, él es especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, hace una semana hablábamos de violencia, pero con lo ocurrido esta semana en Reynosa, bueno, el sábado pasado en Reynosa, Tamaulipas, donde el crimen organizado asesinó a 15 ciudadanos inocentes, ¿podríamos estar hablando de terrorismo? Haciendo una distinción conceptual entre qué es delincuencia organizada y qué es terrorismo, porque a pesar de que hay un consenso internacional sobre cuál es la definición de delincuencia organizada, hay muchas discusiones en torno a qué se entiende por terrorismo. La delincuencia organizada es una asociación delictiva con el propósito de obtener un beneficio económico de forma sostenida al cometer uno o varios delitos de forma reiterada. En cambio, el terrorismo, a pesar de que también viene acompañado de acciones ilícitas, tiene una narrativa o tiene un objetivo político. Y en ese sentido, hay muchas discusiones en torno a cuándo se debe de utilizar esta etiqueta. Tenemos varios ejemplos en particular de regímenes autoritarios que utilizan la etiqueta de terrorismo para designar a sus enemigos políticos. Pensemos en Bashar al-Assad en Siria. Hay muchísimos casos de gobiernos autoritarios que precisamente para justificar la persecución política se clasifica como terroristas a un grupo de individuos, aunque la realidad es que los eventos de Tamaulipas dejan muy poco margen para interpretación. Creo que al principio, cuando llegaban los primeros reportes, sonaba como un cobro de derecho de piso, ¿no? Por ejemplo, uno de estos atentados contra un grupo de albañiles, ya se habían registrado eventos similares en Guanajuato asociados a cobro de derecho de piso, pero ya que nos dimos cuenta de que muchos de estas víctimas seguían más bien un patrón aleatorio, pareciera ser que sí se cumple la definición de terrorismo. Ahora bien, el gobierno mexicano no se puede permitir reconocer esto como un atentado terrorista ni abrir una carpeta de investigación de terrorismo, porque se activa de inmediato todo un entramado internacional, empezando por la legislación de los Estados Unidos, que podría permitir acciones antiterroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos, que pueden ir desde algo muy modesto y relativamente poco invasivo como operaciones con drones, hasta abiertamente una invasión. El Acta Patriota promulgada después de los atentados del 11 de septiembre da muchísimo margen para el imperialismo judicial norteamericano y emprender operaciones prácticamente en cualquier parte del mundo. Entonces, a pesar de que sí cumple el criterio, yo dudo que el gobierno mexicano lo vaya a reconocer como un atentado terrorista. Pero las pruebas son públicas, es decir, el gobierno de Estados Unidos seguramente estará monitoreando qué ocurre, al menos de importancia, en nuestro país, y pues no habrá quien le diga a la Casa Blanca que están ocurriendo pues cosas que muy probablemente no les van a gustar a ellos tampoco. Como lo que acabas de comentar tú, Víctor, finalmente terrorismo. Ya el presidente Donald Trump había intentado una maniobra similar después del asesinato de la familia LeBaron. La propia familia acude a la embajada estadounidense pidiendo que se reconozca a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas, aunque hay que tener cuidado. Aunque en principio es razonable suponer que cuando reconocemos un fenómeno como terrorista es necesario escalar el uso de la fuerza y emprender una operación antiterrorismo, hay que evitar caer en la tentación de decir, bueno, como esto ya se salió de las manos, al diablo el debido proceso, al diablo los derechos humanos, quítenle la correa a los militares, que se puedan meter a las casas sin permiso para resolver esta situación. Y la realidad es que nosotros ya llevamos casi 2 décadas de guerra contra el narcotráfico con las fuerzas públicas comportándose de esta manera a todos los niveles. Policías de investigación que se meten a las casas sin orden de aprehensión, que golpean y extorsionan, militares que a veces, como el caso de Tamaulipas también de mediados de 2018, 30 marinos que están en este momento procesados por cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Hay que tener mucho cuidado porque si caemos en la tentación
pretensión de pensar que la solución a esta crisis es olvidar el Estado de Derecho, vamos a acabar perdiendo la poquísima legitimidad que le queda al Estado mexicano. Porque si nosotros emprendemos este tipo de campaña de venganza, que en realidad no sería empezarla, ya llevamos años desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico con esta política de exterminio iniciada, la gente pierde el poquito incentivo que tenía para denunciar. Sabemos por la encuesta nacional de victimización que 9 de cada 10 delitos no se denuncian, y la principal razón que aduce la ciudadanía es falta de confianza en la autoridad. Y si en ese sentido ponemos a más ministerios públicos, policías, militares a matar gente a diestra y siniestra, lo que va a ocurrir es que menos vamos a tener la inteligencia que se necesita en el terreno en cualquier operación de antiterrorismo y en cualquier operación de contrainsurgencia. Así es, Víctor. Bueno, para preguntas complejas y respuestas rápidas, Víctor, te pido que sigas con nosotros. Vamos a la siguiente sección. De bote pronto. Bueno, pues le pedimos a nuestro especialista en seguridad nacional, Víctor Hernández, responder las siguientes preguntas de bote pronto, es decir, solo con un sí o con un no. Vamos a la primera pregunta. ¿La actual administración incurre en el mismo vicio de gobiernos anteriores en maquillar cifras en materia de seguridad? Creo que no. Creo que no. ¿La consulta para enjuiciar expresidentes es un distractor del gobierno para no encarar otras realidades? Sí, sin duda, nos vamos a ahogar en tanta cortina de humo. ¿Proyectos como elevar 50% la pensión universal a los adultos mayores son estrategias populistas? Sí. ¿La promesa de que los pobres son primero es más retórica que realidad? Sí. Hechos violentos con tintes terroristas como el ocurrido, decíamos, en Reynosa, ¿hace pensar que podrían replicarse en otras regiones en México? Sí. Pues agradecemos mucho, Víctor Hernández, experto en temas de seguridad nacional de la Universidad Panamericana, por estar nuevamente con nosotros en Expediente CMN. Muchas gracias, Leonardo. Un saludo a todo nuestro auditorio. Gracias, un fuerte abrazo. Fíjese, casi 7 de cada 10 adultos en México considera que su ciudad es insegura. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Vamos a ver el siguiente reporte de Meganoticias, Estado de México. En lo que va del año, 66.4% de la población adulta en México considera que su ciudad es insegura, de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto representa una disminución en comparación a marzo de 2020, que registró un total de 73.4%, y diciembre, con 68.1% de la población que siente insegura la ciudad donde vive. De acuerdo con la ENSU, de las ciudades que mayor percepción de inseguridad tienen es Ecatepec, en el Estado de México, con un total de 89.9% de su población. Hay un crecimiento en el número de homicidios dolosos, pero también de otros delitos de alto impacto, como por ejemplo la extorsión, que se ha pronunciado de manera significativa. Sin embargo, a pesar de esta disminución, las estadísticas muestran un incremento en la incidencia de delitos de alto impacto en la entidad mexiquense. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un incremento en feminicidios, violencia familiar, extorsión, robo a negocios, homicidios y robo en transporte público. Mexiquenses coinciden en que la percepción de seguridad se ve reflejada con el incremento de la inseguridad en la entidad mexiquense. Al caminar, pues te expones a algún tipo de asalto, algún tipo de incluso secuestro, y en el transporte público exactamente lo mismo. De acuerdo con el semáforo delictivo estatal, los municipios con mayor incidencia delictiva son Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Naucalpan, Toluca y Valle de Chalco. Datos del INEGI muestran que la sensación de seguridad es mayor en las mujeres, ya que para este segmento de la población, 71% se siente insegura. En el caso de los hombres, el 60.9% de estos no se siente seguro en el lugar donde vive. Hay una percepción de inseguridad, una situación de poca confianza en la impartición de justicia, en la defensa de los derechos, que presentan inconsistencias. Y esto desde luego que trae consigo riesgos para la gobernabilidad en una situación vulnerable como la que estamos viviendo. Los lugares donde los mexiquenses se sienten más inseguros son cajeros automáticos con el 78.4%, transporte público con 71.2%, bancos con 63.4% y las calles que regularmente usan con 59.2%. Irving Jaimes, Mega Noticias.
Nos enlazamos con nuestro compañero periodista Irving Jaimes de Mega Noticias en el Estado de México. Mi querido Irving, bueno, pues en verdad que elegimos una profesión hermosa, pero también peligrosa. Digo, ser ciudadano, salir a las calles es un riesgo y todavía investigar qué hay detrás de la violencia como periodistas, pues también tiene su agravante. ¿Tú cómo vives esta situación, Irving? Hola, ¿qué tal, Leo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, muy riesgoso. Y como bien lo veíamos en esta nota, pues bueno, la percepción de inseguridad es generalizada. Nosotros sí nos encontramos expuestos, al igual que un maestro, al igual que un alumno, al igual que un profesionista de cualquier ámbito. Al salir de la calle, se sale con miedo aquí en el Estado de México, no solo en las grandes urbes, en la mayoría de pueblos rurales, rancherías, también se vive ese miedo, el no saber si vas a regresar a casa. Muchos de los que aquí habitamos nos exponemos en el transporte público, como bien lo veíamos, en las calles, y nosotros como periodistas, pues bueno, al estar detrás de la búsqueda de la información, la búsqueda de la verdad, pues bueno, también nos vemos expuestos aún más a ser víctimas de la delincuencia. ¿Sales con tus estampitas? Ya ves que luego la recomiendan por ahí salir con estampitas. ¿O cuál es su estrategia ya en un sentido más, digamos, más realista de cómo protegerse, además de como ciudadano, como periodista? ¿Cómo proteges tus fuentes? ¿Cómo sabes hasta dónde avanzar y hasta dónde no? ¿Hasta dónde llegar? ¿Cuál es esa línea? Yo creo que la incomodidad, donde tú sientas que ya es parte, ya estás entrando en una zona que ya no es de confort, ahí es donde decides, pues, echarte para atrás. Esas estampitas, pues bien sirven, ¿no? Para darte algo de moralidad. Sin embargo, pues bueno, la mayoría de los que aquí trabajamos en el Estado de México es salir con cuidado, voltear a ambos lados, como cuando vas a cruzar una calle, estar al pendiente de quién viene hacia ti, quién se está alejando de ti, y pues bueno, siempre ir con la mirada muy en alto, no perder de vista el entorno, para, pues bueno, estar atento a cualquier signo de alarma. Y nosotros como periodistas, te lo repito, donde nos sintamos incómodos, pues creo que hasta ahí no hay que exponernos de más y seguir adelante, Leo. Así es, Irving. Pues todos los periodistas nos volvemos como sabuesos, aprendemos a oler el peligro, ¿no? A varios kilómetros de distancia. Te mandamos un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Muchas gracias, Leo. El abrazo es mutuo y pues cuídate tú también. Gracias, gracias. Michoacán, igual, como muchos otros estados, años inmerso en tragedias e impunidad. Lo invitamos a ver el siguiente reporte. Escenarios violentos se han repetido por varios años en Michoacán y en los últimos meses se han recrudecido en muchas regiones de la entidad. Emboscadas, asesinatos, feminicidios, secuestros y desapariciones han sido los delitos constantes en el estado. En los últimos meses, los hechos más violentos han sido los siguientes. El 14 de octubre de 2019 asesinaron a 14 policías en un ataque en Aguililla. El 13 de mayo de 2021 emboscaron a militares en Aguililla, donde murieron 2. El 18 de mayo de 2021 localizaron 9 cadáveres en una camioneta en Zitácuaro. El 19 de mayo de 2021 atacaron a tiros a personal de penal de Lázaro Cárdenas, donde murieron 4 personas, entre ellos el director del recinto. Además, el 29 de mayo de 2021 atacaron a policías en Zitácuaro. 3 fueron heridos y hubo un civil abatido. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, 13.560 homicidios se han registrado de 2016 a abril de 2021. En 2016 hubo 2.356 homicidios. En 2017 fueron 2.246. En 2018, 2.276. En 2019, 2.687. En 2020, 2.921. En lo que va de 2021, de enero a abril, se han registrado 1.074. Hablando de feminicidios, en 2016 se reportaron 25. En 2017 hubo 29, en 2018 21, en 2019 se registraron 12, en 2020 hubo 21 y en lo que va de este 2021 van 6 casos reportados. En esta ocasión, los que se volvieron mediáticos fueron los de María José Medina, quien desapareció el 17 de febrero de 2017. Su caso aún sigue sin resolverse. Jessica González, localizada muerta el 25 de septiembre de 2020. Su agresor aún no es condenado.
todo lo protege a él. O sea, aquí ya me quedó bien claro. Mi hija murió, ya no tiene, ella no tiene ninguna ley. O sea, pero que para que pasa derechos humanos, sí lo puede proteger a él. Sí, a mi hija no la protegieron en su momento. Y ella efectivamente ya está muerta. Pero todos los derechos y todos los artículos y todas las leyes, claro que lo protegen a él. Nilda Rosario Francisco de la Cruz desapareció el 26 de marzo de 2019 y fue hallada muerta el 21 de marzo de 2020. Su asesino recibió una pena de 15 años. Lucía Ugalde fue asesinada entre el 27 y 28 de marzo de 2019. Su asesino sigue prófugo y era su pareja. Citlali Ballesteros fue desaparecida el 30 de septiembre de 2020. Posteriormente, la localizaron sin vida el 2 de octubre. 2 mujeres fueron detenidas acusadas de este crimen. A pesar de este escenario, no ha habido castigo para la mayoría de los agresores, por lo que las mujeres siguen alzando la voz, clamando seguridad, justicia y cero impunidad. ¡Justicia! 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 Informó para Mega Noticias, Uriel Morales Pérez. Vamos con nuestra compañera periodista de Mega Noticias Michoacán, Jimena Barbero. Jimena, todavía no termina su administración el actual gobierno y todavía no entra el siguiente. Y hay una guerra ahí mediática de acusaciones donde Silvano Aureoles dice que con la llegada de Alfredo Ramírez Bedoya habrá un narcoestado. Más allá de quién tiene o no la razón, estas fuertes acusaciones son un reflejo de una preocupante realidad que vive Michoacán ya desde hace muchos años, la violencia. Jimena. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. 98 días le quedan a Silvano Aureoles Conejo al frente del gobierno del estado de Michoacán y tú lo has dicho, estas polémicas acusaciones, estos señalamientos que surgen el miércoles y que han seguido dando de qué hablar y que continuarán dando de qué hablar. Pero más allá de estos señalamientos que, por cierto, han sido meramente mediáticos porque hasta este momento ni Silvano Aureoles ni la coalición Equipo por Michoacán, integrada por el PRI, PAN y PRD, han presentado una denuncia formal en torno a que hubieran participado, así como tal, que hubiera participado el crimen organizado en las elecciones. Se está a la espera de que se presenten estas denuncias formales. Pero más allá hay que irnos más para atrás. Michoacán ya está siendo dominado en gran parte de su territorio por los cárteles de la delincuencia organizada. Tenemos evidentemente el ejemplo de Aguililla, de la zona de Tierra Caliente en general, que lamentablemente este municipio en específico pues se ha vuelto tierra de nadie y esta violencia ha generado otros efectos colaterales, como es el que la violencia ya se haya normalizado por parte de las autoridades. Es la omisión también por parte de las autoridades, ya nadie le quiere entrar, ya dejan a su suerte a los habitantes de Aguililla, quienes muchos han tenido que recurrir al desplazamiento, a dejar atrás sus familias, sus casas, sus tradiciones, sus culturas y moverse a otros lados. Muchos de ellos ya han solicitado asilo en los Estados Unidos por esta situación de violencia. Esto por un lado, en la zona de Tierra Caliente. Nos vamos al otro lado también del estado, a la zona de Zamora, de Tinguindín, de Jacona, Santiago Tangamandapio, también una zona que en los últimos años ha recrudecido la violencia, ha incrementado los ataques entre civiles, los ataques entre policías municipales. Y esto nos lleva a otro tema, Leo, la falta de capacitación, falta de armamento que se da en el estado de Michoacán en las policías municipales que no tienen con qué enfrentar al crimen organizado. Creo que es una situación compleja, Leo, que va más allá de estas declaraciones mediáticas que hace el aún gobernador Silvano Aureoles, porque pues lo hemos visto, durante su administración han incrementado los homicidios, ha incrementado la violencia, ha incrementado también la presencia del crimen organizado en diferentes zonas de Michoacán, Leo. Así es, bueno, pues estaremos muy atentos, Jimena, de lo que ocurran los siguientes días y agradecemos mucho tu reporte y te mandamos un abrazo muy fuerte hasta el hermoso estado de Michoacán. Abrazo de regreso, Leo, bonita tarde. Muchas gracias. Bueno, a ver, imagínense que va tranquilo por la carretera, de pronto, bueno, pues hace el tráfico y lo obliga a hacer un alto total, como nos ha llegado a pasar a todos, y cuando menos lo espera, sujetos armados rompen uno de los vidrios de su automóvil para robarle la cartera, el teléfono, lo que tenga ahí.
Y lo mismo ocurre con los vehículos que están adelante, que están atrás, a un lado, a todos lados. Parece sacado en verdad de un guión de cine, pero es lo que ocurrió en Puebla hace unos días. Cuéntanos los detalles, Lidia Cumming, compañera periodista de Mega Noticias Puebla, exactamente. ¿Qué tal, Leo? Así es, parece ficción, pero no lo fue. Y déjame compartirte que el modus operandi fue bastante curioso, ya que con supuestos accidentes fue que ocasionaron que existiera muchísimo tráfico en la zona del Arco Norte, principalmente ya por el estado de Tlaxcala. Mencionarte que esto es en el kilómetro 207 y 215 de la autopista de este Arco Norte, a la altura de los municipios Tlaxcaltecas, de Españita y Santorum. Ahí fue donde un grupo armado, Leo, con al menos 15 personas a pie, aprovechan pues para asaltar a conductores tanto de unidades particulares como de autobuses y vehículos de carga. Así lo han denunciado usuarios de esta vía de comunicación y de esta concesionaria. También mencionarte que el caso más reciente, ya tú lo mencionabas, ocurrió la madrugada de esta semana, fue el miércoles, en el que al menos 40 operadores de tráilers de carga y automovilistas particulares que estaban detenidos en el tramo del kilómetro 215 de la autopista con sentido a Hidalgo fueron amenazados con armas de fuego de alto calibre para ser despojados de sus pertenencias. Mientras que en este año, el 18 de marzo, en el kilómetro 207 de la misma autopista con dirección a Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, a la altura del municipio de Españita, se incendió la cabina de un tractocamión, lo que obligó al cierre de la autopista, que fue aprovechado también por un grupo similar de personas armadas para asaltar a los conductores que quedaron varados en el lugar. Hasta el momento, Leo, no hay ninguna persona detenida. Lo último que mencionó el gobernador del estado es que si bien pues corresponde a un tramo muy pequeño de Puebla, corresponde más a la zona de Tlaxcala y exigía a la Guardia Nacional que se hiciera responsable de esto sucedió porque es el segundo que ocurre en el año. Y por otra parte, mencionarte datos oficiales. El presidente de la Canacintra aquí en Puebla mencionó que de las autopistas más peligrosas es la México-Puebla y también la que nos lleva a Veracruz. Incluso dijo que a pesar de la pandemia que estamos viviendo, los robos no disminuyeron, contabilizando alrededor de 4 por semana. Esto lo reportó el presidente de la Canacintra. Y también ahondó que los tramos más inseguros son hacia Orizaba y hacia la Ciudad de México. Leo, son algunos de los tramos más inseguros que se han presentado en la entidad y este último asalto que vimos, alrededor de 40 tantos trailers y vehículos particulares, pues fueron pues dañados debido a estas personas que, si bien al notar la presencia de la Guardia Nacional, huyeron a pie. Pues ahí está el reporte, Lidia, y bueno, pues sí, la ciencia ficción se queda corta con esta realidad. Te mandamos un abrazo muy fuerte, no viajes en carretera. Un abrazo, Leo, estamos pendientes. Bueno, después del corte, quédese, en verdad, va a estar muy bueno. Vamos a platicar con el reconocido monero Paco Calderón con motivo de su caricatura. Abrazos, no balazos. Siga con nosotros, esto es Expedientes MN. Cartón semanal. Abrazos, no balazos. Estamos viendo esta caricatura de Paco Calderón, caricaturista del grupo Reforma. Y fíjense cómo un simple signo de puntuación puede cambiar en verdad todo el sentido de una frase. Vemos a este maloso de la izquierda representando pues a cualquier sujeto del crimen organizado, fuertemente armado, con un poco de barriga, bueno, un mucho más bien, camiseta verde cannabis, y está moviendo mañosamente la coma de esta frase que textualmente se leería: abrazos no, balazos. Y a la derecha el mandatario diciendo: tú sí cámbiale las comas que quieras. Gracias a Paco Calderón por estar con nosotros en Expedientes MN. ¿Qué te inspiró, Paco, esta caricatura? ¿Qué te inspiró? Pues lo que estamos viendo ahorita, lo que acabas de mostrar en tu programa, ¿no? Esos asaltos antes ocurrían pues en caminos secundarios y era una noticia una vez cada nunca, y ahora están ocurriendo en las principales vías de comunicación del país. Le pasó a mi cuñado en la carretera México-Querétaro, la carretera México-Puebla, México-Veracruz es terrible, y ahorita estaba leyendo en el periódico que ya han puesto hasta vigilancia aérea en la carretera Monterrey-Laredo. Imagínate, la siglo XXI ni se diga. ¿Y qué pasa por la mente de un caricaturista
tan reconocido como tú o de cualquier otro caricaturista, cuando ve un hecho que le impacta como ser humano, ¿cómo surge la idea? Es decir, hace un boceto, surge la idea la primera, o se hacen varios bocetos. ¿Cómo surge esa inspiración, digamos, para hacer un cartón? Bueno, el método es ese, ¿no? Primero buscas tú dónde está el absurdo, dónde está la diferencia entre lo que se dice y lo que ocurre. Y luego, si ves que puedes concatenar dos noticias, en este caso el surgimiento del crimen, junto con la felicitación que dio el presidente a la delincuencia después de las elecciones, algo para mí inconcebible. Y por último, esta actitud servil del Congreso, en donde literalmente renuncian a hacer su chamba, ¿verdad? Y simplemente es una oficialidad de partes en donde le dan visto bueno a todo lo que les manda Palacio Nacional sin cambiarles, como bien se los instruyó el presidente, sin cambiarle una sola coma a sus iniciativas. Bueno, pues unes las tres noticias y entonces dices, bueno, ¿cómo lo presento, no? Y ya empieza, digamos, el trabajo mecánico del monero, que es empiezas a hacer varios bocetos y dices, creo que este personaje quedaría mejor aquí que acá, creo que mejor ande moviendo la coma, creo que mejor entre el presidente o no entre el presidente, si a lo pongo de espaldas, etcétera. Y te vas por la idea que creas tú que sea más fácil de leerse en el periódico. Yo me imagino que la situación pues lacerante que vivimos como país, pues finalmente le da opciones a un caricaturista, a un monero, pues de tener trabajo y de tener creatividad ilimitada, me imagino, ¿no? Bueno, por un lado sí, uno tiene que hacer un poquito de tripas corazón y encontrar el sentido del humor a las cosas, pero pues uno no es un ser extraño al resto de la sociedad y hay pues también miedo y hay también indignación de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Esto es un problema gravísimo que yo creo que nos va a llevar muchos años resolver, si es que llegamos a resolverlo. Probablemente nos acompañe en lo que nos quede de vida. ¿Algún tipo de caricatura en especial que te guste más? Tal vez las relacionadas con el presidente o relacionadas, no sé, puede ser con el ejército y con el clero también. ¿Hay algo en especial que como caricaturista te guste? A mí lo que me gusta es, digamos, la idea, no requiere algún personaje o no, es simplemente, son como actores que tienen que salir a escena. El que sirva para sacar el mejor cartón, te vas por allí. Procuro no siempre estar centrado en los mismos personajes, uno porque llega a cansar, y si se cansa el caricaturista, pues imagínate el lector, ¿no? Tratas de decir lo mismo, pero cambiando las figuras, cambiando los personajes, cambiando inclusive el ángulo en el que presentas la caricatura. Pues muchas gracias, Paco Calderón, caricaturista del Grupo Reforma. Desde hace muchos años te sigo y admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muy amable. Oiga, vamos con Pepito. Los cuentos de Pepito. Oiga, cuando los hechos en verdad superan la ficción. Cuento número 3. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó con bombo y platillo que se redujo 50.6% el homicidio doloso. ¿Y qué cree? Más tardó en decir esto cuando decíamos un grupo de hombres armados irrumpió en un taller de motos en Salvatierra, Guanajuato, cobrando la vida de 7 hombres y otros 7 asesinados también en una familia en Zacatecas. Cuento número 4. En materia de robos, la autoridad federal aseguró que se registró una disminución de 5.8%. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? En un hecho digno, decíamos, para un guión de serie o película, como vimos entre los límites de Hidalgo y Tlaxcala, 40 traileros y automovilistas fueron asaltados por un grupo fuertemente armado al quedar parados por un accidente vehicular provocado. Pero vamos re bien, ¿verdad? Ya ni Pepito se cree sus propios cuentos. Oiga, en verdad, no bajemos los brazos, ni la guardia, ni el ánimo, dando lo mejor de nosotros en lo individual, en lo familiar, en lo profesional, porque queremos un México donde se viva en paz, sin niveles alarmantes de violencia que padecemos. Queremos un país donde se pueda transitar libremente y con seguridad por todos los caminos. Debemos sumar y no de restar para tener mejores gobernantes, mejores partidos, para tener un mejor país para nuestros hijos y también para las siguientes generaciones.
Y estos en verdad que no son sueños guajiros, porque merecemos el México que queremos y que viene la próxima semana. Terminamos con esto, es la agenda. Agenda. Bueno, pues ahí le va. La próxima semana el presidente se reunirá con los 4 gobernadores electos de la oposición. El día de ayer, lo recordará, se reunió con los 11 de Morena. En otra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre el uso lúdico de la marihuana. El próximo jueves, el aniversario de la entrada en vigor, se celebra de la entrada en vigor del TEMEC. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos la próxima semana con más historias de Expedientes MN. Se despide con mucho gusto su servidor Leonardo Ferrera. Y ahora vamos con mi compañero Alberto García y la información más importante en Mega Noticias. Beto, adelante.